Lo que les voy a contar me ocurrió en un panteón de la Ciudad de México. En ese entonces tenía 17 años y era un chico tímido, callado, alguien que vivía alejado de las personas. No tenía amigos y por una extraña razón que ni yo entiendo hasta ahora, me gustaba ir al panteón a estudiar. Sentía que era el único lugar tranquilo donde podía concentrarme y hacer las tareas de la escuela. Entre las sombras de los árboles y el silencio de las lápidas, yo encontraba más paz que en mi propia casa. Al principio era lo normal. Entraba por la parte vieja del cementerio, la que casi nadie visitaba. Llevaba mis cuadernos. Me sentaba siempre en la misma banca oxidada y ahí me quedaba horas. De verdad pensaba que estaba solo hasta esa tarde. Todo empezó con un sonido muy suave, como si alguien estuviera arrastrando algo sobre la tierra seca. No era un gato, no era un pájaro, era más pesado, más lento, como si el cuerpo sin fuerza tratara de moverse. Levanté la vista, pero no había nadie. Me dije que tal vez era el viento, aunque en ese momento no corría nada de aire. Seguí escribiendo mi tarea, tratando de no perder la concentración, pero el ruido volvió, esta vez más cerca, como si estuviera detrás de la lápida que tenía frente a mí. Me quedé quieto, sin respirar. Sentí que por primera vez que alguien me observaba. ¿Hay alguien ahí?, pregunté susurrando. No hubo respuesta, solo silencio. Un silencio que me sentía que se me hacía tan pesado, como cuando uno sabe que algo no está bien. Decidí asomarme. Caminé despacio hacia la lápida y cuando me acerqué, escuché claramente una respiración, que no era una ilusión. Alguien estaba ahí escondido. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me temblaban las manos. Me asomé por un lado de la tumba y no había nadie, nada. Tierra, hojas secas y una cruz vieja con el nombre borrado. Solo eso. Pero cuando me di la vuelta para regresar a la banca, entonces lo vi. Había un chico parado exactamente donde yo estaba sentado hacía unos segundos. Un joven de mi edad, quizás un poco menor. Su ropa estaba sucia, como si hubiera dormido en la tierra. Su piel era tan pálida que parecía traslúcida. Y lo peor, sus ojos no tenían brillo, no tenían vida. Solo me miraban fijo, como si me conociera desde antes. Yo no pude moverme, estaba paralizado. Él levantó un brazo muy despacio, señalando hacia la lápida donde yo había escuchado la respiración. Su mano temblaba, pero no por frío. Era un temblor como de alguien que llevaba mucho tiempo atrapado en un lugar donde no quiere estar. Aquí, susurró, con una voz que no podía salir del cuerpo. Aquí, no te sientes. Sus palabras se cortaban como si alguien le hubiera apagado la voz de golpe. Y entonces, sin moverse, empezó a hundirse. Sí, a hundirse en la tierra, como si sus pies perdieran forma y la tierra lo jalara hacia abajo. No gritó, no hizo ruido, solo siguió mirándome mientras desaparecía poco a poco entre las hojas y el polvo. Cuando su cabeza fue lo único que quedaba afuera, su boca se movió una vez más, sin sonido. Pero entendí lo que dijo. No vuelvas.
Yo salí corriendo sin ver atrás. Sentía que algo me seguía, que cada sombra se movía al mismo tiempo que yo, que cada lápida tenía ojos. No paré hasta llegar a la salida del panteón, y aún así, cuando crucé la calle, seguía corriendo. No podía respirar, no podía pensar. Esa noche no dormí, y al día siguiente, cuando quise convencerme de que todo fue mi imaginación, descubrí algo que me dejó helado. La banca donde siempre me sentaba había sido retirada porque estaba justo encima de una fosa que se había hundido recientemente. La fosa donde, según los cuidadores, habían encontrado restos de un joven que nunca fue identificado. Nunca volví a ese panteón. Y lo peor no fue eso. Lo peor es que a veces cuando estoy solo, siento otra vez esa respiración detrás de mí, como si él todavía me estuviera buscando. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme, pero hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, veo lo mismo, ese rostro pálido, entre las tumbas, mirándome fijo, como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo llegara.